Hola, yo soy Bridget, soy de los Estados Unidos, me encantan los idiomas y ahora me estoy enfocando en español. En este video yo les voy a contar una historia de mi vida, pero the catch, el truco, es que no sé qué historia les voy a contar. Tengo aquí 3 opciones que escribió mi novio. Él eligió 3 temas o historias que le he contado en el pasado, no sé cuándo, y escribió 3 aquí. Y no sé cuáles son, no sé qué tengo aquí que escribió él. Entonces, esto será una sorpresa. Yo voy a elegir uno sin mirarlos. Lo que quiero es tratar esto como un desafío para ver cómo es mi español en realidad. Si puedo hablar en español sobre cualquier tema sin prepararme antes, sin buscar el vocabulario y tal. Entonces vamos a ver qué será el tema de la historia. No sé, vamos con esto. That's a good one. Ok, nuestro tema es eating yard onions with the neighbor. Ahora les voy a contar qué pasó con esto. Empezamos. Cuando yo era niña, me mudé con mi familia a esta casa y yo conocí a mi nueva vecina. Teníamos la misma edad, ella y yo también teníamos como 10 años, no sé. Entonces nos hicimos amigos. La verdad es que al principio de nuestra amistad, a mí no me gustaba tanto ir a su casa porque yo me pensaba que éramos muy diferentes de personalidad, que teníamos diferentes intereses. This is not going well. Pero poco a poco nos hicimos mejores amigos. Ella se convirtió a mi mejor amiga. Entonces, éramos mejores amigas. Bueno, ¿qué hacíamos juntas? No sé, a veces yo iba a su casa para jugar algunos juegos de mesa y a veces ella ella venía para jugar, para brincar en el trampolín. También tuvimos un zipline, no sé cómo se dice en español, es una línea de metal, no sé, y lo montabas, you would ride it down the hill. You'd ride the zip line. Esas son las cosas que puedes hacer en Hawaii, por ejemplo. Y montamos en el zip line muchas veces. Anyway, hacíamos varias cosas, incluyendo esto. No sé por qué, no sé cómo se empezó esto, pero descubrimos que afuera en el césped hay algunas plantas, matas. Si los saquen, tiene una cebolla muy pequeña, cebolla. Nos llamábamos, nope, that's wrong. Lo llamábamos onion grass. Entonces decidimos empezar de comer este onion grass en el backyard. Pensábamos que éramos jardineras o no sé qué. Como, mira que descubrimos, qué delicioso. Y sí, empezamos a comer estas cebollas muy pequeños. Y a veces, antes de que viniera la guagua para llevarnos a la escuela, decidimos desayunar afuera con esa hierba de cebolla. Entonces, eso fue nuestro desayuno como animales. Entonces, quedamos afuera a las 6 de la mañana y sacamos la hierba de cebolla y desayunamos juntas. Pensar en esto ahora es tan cómico, porque ¿cómo decidimos hacer eso? No sé, pero en el momento pensábamos que descubrimos algo tan cool
Mira, nadie sabe que tenemos comida aquí. Estoy segura que mi mamá no sabía sobre esto, que estábamos comiendo el césped afuera. Pero es una historia muy cómica ahora para pensar en eso, para recordar sobre qué hacíamos juntas cuando éramos niñas. Bueno, eso es la historia. Estoy segura que tengo que mejorar muchísimo. I have so much trouble deciding which past tense conjugation to go with. And I think that is what broke this story, because this story is set in the past. So I think my tenses were all wrong. I have a lot of vocabulary to learn, including onion grass. It's really frustrating when you want to convey the entirety of a story with all of its nuances, and yet you're confined to the bits of the language that you know. So some of it was lost in translation. I didn't get into all of the details of that story. I haven't even looked to see if onion grass is edible, like if it was okay for us to be doing that. Like we may have been poisoning ourselves and I have no idea. I don't know how to say any of that in Spanish. Regardless, muchas gracias por ver este video y por favor, si me pueden dejar un like si te gustó el video y subscribe if you want. It really helps my channel to grow. También me pueden encontrar en mi otro canal de YouTube que se llama The Curious World. Tengo un enlace en el fondo de mi página. Y sí, muchas gracias otra vez. Nos vemos la semana que viene. Yo creo que voy a empezar una nueva serie sobre un tema específicamente cada video. Entonces, la semana que viene yo quiero enfocarme en el subjuntivo, porque tengo muchos problemas con el subjuntivo, como todos que aprenden español. Entonces, yo creo que yo voy a tratar de leer un libro sobre ese tema en frente de la cámara para hacer los ejercicios. Bueno, no sé si han entendido ustedes mi cuento, mi historia. ¿Cuál es la diferencia entre un cuento y una historia? Muchas gracias otra vez y nos vemos.